Muy buenos días a todos. Minasan, ohayo gozaimasu. Keitaro kale. Ohayo. Muchas gracias a todos aquellos que oran por nosotros, oraron por la salud de Kei, que había estado un poquito resfriado. ¡Uy, sí! Agradecido. Aquí estamos como familia, anhelando que sea un tiempo de bendición para todos. Quise comenzar saludando junto con mi nieto porque hay muchos que están expectantes de ver su carita, de ver cómo va creciendo. El día jueves, junto con Aiko y Cristian, en nombre del Centro Cristiano Megumi, acompañábamos a la familia Asato, Chinen, Hashimoto, Shimabukuro. Muchos eran aquellos que estaban con dolor despidiendo a la madre de nuestra querida hermana Asato Sachiko-san. Y yo pude volver a valorar la importancia de un creyente en medio de una familia, de su parentela. Saben que en ese momento de dolor, nuestra hermana Asato-san nos pidió tener un responso, un momento de oración, agradeciendo a Dios por la vida de su mamá, por todo lo maravilloso que ella hizo en la familia, pero también recordar las promesas de Dios, esas que no cambian, esas promesas que prometieron que si Jesucristo era nuestro Salvador, Él nos iba a guiar por toda la eternidad para vivir siempre con Dios. Y terminamos todos juntos orando que así sea, esperando el reencuentro. Qué importante es nosotros como creyente y nuestra influencia en toda la familia. ¿Se acuerdan que la última vez que yo compartí con ustedes, yo les hablaba de las dificultades que pasamos, que algunas son pruebas de parte de Dios, otras consecuencias de pecados por errores, por ignorancia, a lo que le denominábamos por yerro, y también cuando nuestras faltas le dan al diablo cierta autoridad, cierto permiso para que nos zarandee. Había diferencias, ¿se acuerdan? Bueno, una amiga mía de Córdoba me envió un texto que me volvió a hacer pensar en las crisis y la presencia de Dios en ellas. Miren lo que dice este texto. Estaba yo en mi mejor edad cuando mi amistad con Dios protegía mi hogar. Al leerlo rápidamente, pareciera que el autor de estas palabras se siente que se alejó de Dios, dejó de ser amigo de Dios. Y eso lo llevó a sentirse desprotegido. Por sí solo también tiene un mensaje, una invitación de si te sientes en esa situación, acércate a Dios, volvé a estar en amistad con Él, entrar nuevamente a la zona de bendición, que los perímetros de bendición de Dios te rodeen. Pero este texto está dentro de un capítulo, así que tenemos que mirar más el sentido de estas palabras. En la Nueva Traducción Viviente, el texto dice: cuando yo estaba en la flor de la vida, la amistad con Dios se sentía en mi hogar. El Todopoderoso todavía estaba conmigo. Al pensar en estos textos, en el texto que leí, vemos que la experiencia de Job es similar a la de toda persona en medio de las crisis.
Job parece haber perdido el sentido de la cercanía de Dios. Al decir sentido, estamos refiriéndonos a los sentimientos. Es como que al alma, es como que las crisis, las penurias, al golpearnos, afectan nuestra alma, el centro de nuestras emociones, y ya nuestros sentimientos nos dan una visión, una perspectiva que no es la correcta, es la visión según nuestros sentimientos, de las penurias, del tamaño de los problemas, del tamaño de nuestro Dios o de la cercanía de nuestro Dios. Aquí en este texto veíamos que Job, con nostalgia, está hablando de cuando él se sentía sano, joven, y sentía que Dios estaba muy cerca. Eran sus sentimientos. Dios muy cerca de él, cuidándolo a él, a su casa, a toda su familia. En la crisis, la necesidad de hablar, de contarle a otros, de demandar explicaciones, es algo muy demandante en todos nosotros. Y vemos que eso también sucedía en Job. Este versículo que estamos leyendo, cuando yo lo recibo, se lo comparto a otra amiga de Colón. Y le dije, bueno, si tenés tiempo, meditá, trabajá en él. Y muchos de esos pensamientos compartidos con esta otra amiga es lo que hoy yo estoy compartiendo con ustedes. Quiero que juntos descubramos lo que aprendió Job. Saben que este texto, como les decía, está dentro de unos capítulos que se han titulado Las demandas de Job, los argumentos de Job, su defensa, y son los capítulos del 29 al 31 de este libro. Y ahí, en esos capítulos, pasamos de ver a un Job envidiado por toda la suerte que tenía, excesivamente adulado, muy respetado, reconocido, cuando llega el otro tiempo, cuando parece que la suerte se acaba y viene el tiempo de las pruebas, crisis, penurias, pasa a ser juzgado, criticado, qué cosa, ¿no? De la excesiva adulación cambia por el menosprecio. Y nosotros en este tiempo hablamos a veces de no hacer leña de un árbol caído. Es tan común esto en nosotros los seres humanos. En su defensa, en estos capítulos, encontramos que Job mismo, él nos dice que él era un hombre de bien, intachable, él por su propio esfuerzo había forjado una línea de conducta, una justicia, respetuoso de un Dios lejano al que le adoraba, le hacía ofrendas, sacrificios, le ofrendaba. Pero también Dios mismo escribe que él también era un hombre que es alejado de la maldad, un hombre que vivía según los principios de Dios. Pero cuando vienen estos tiempos, como decíamos, de crisis, vemos que esa justicia intachable, forjada por nuestro esmero, por nuestra conducta, nuestra moral, no alcanza. Porque nos sentimos enojados aún con Dios por lo que nos pasa. Criticamos su actuar, nos parece que es injusto lo que Él está haciendo. Y tampoco alcanza para poder nosotros
mantenernos firmes sin fluctuar en medio de las crisis. Es por eso que lo que aprende Job de este tiempo también es una enseñanza para todos nosotros. Job reconoce que necesitamos la venida, él decía que se necesita la venida manifiesta del Hijo de Dios como Redentor. Y yo quiero que leamos juntos ese texto que está en Job 19, capítulo 25. Saben que el libro de Job es un libro muy antiguo. Se cree que fue escrito 2000 años antes de la llegada de Cristo, en el tiempo de los patriarcas, por los acontecimientos que relata el libro y por la forma en que se ha escrito, por su lenguaje, se cree que es del tiempo de los patriarcas. Y en aquellos tiempos, 2000 años antes de que el Hijo de Dios llegue, miren lo que él dice: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra. Ven, Redentor, manifiéstate en mi situación con tu poder. Te necesito, porque lo bueno que soy, mis buenas acciones, mis actos solidarios, mi buen carácter, nada alcanza en los tiempos difíciles. Y nosotros, 2000 años después de la llegada de Jesús, tenemos que reconocer: Redentor divino, manifiéstate en medio de mi situación. Otra cosa que el libro de Job y esta experiencia de Job nos enseña, que si bien tenemos ganas de defendernos, de hablar, de contar, exigimos explicaciones, demandamos justicia y anhelamos tanto palabras de otros, Job y la experiencia con sus amigos nos termina enseñando qué poderosas y verdaderas son las frases del Salmo 46, versículo 10. Allí dice el salmista: quédense quietos y comprueben quién es Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es mejor estar en silencio y descubrir que Dios no se fue a ningún lado, que Dios es verdadero. Así como Job descubrió, no estuvo Dios solamente en sus buenos tiempos, cuando era joven, cuidando a su casa. En los peores momentos de penurias, Dios seguía teniendo el control. Dios seguía estando. Él es fiel y su amor le seguía susurrando: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Si bien la experiencia de Job en el texto que comenzamos leyendo, en mis mejores años, la amistad con Dios se sentía en mi casa, cuidaba mi casa, decíamos, ¿no? A veces ese sentimiento es tan real. Pero nosotros, los hijos de Dios, no vivimos por lo que sentimos. Nosotros vivimos por fe. Por eso Job pedía la manifestación del Redentor vivo, que se haga presente, para que su fe nos ayude a ver las cosas de una forma diferente. Y él lo logró. Él pudo terminar diciendo estas palabras: hasta ahora, dice allí en Job 42,
el versículo 5, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije cuando él pensaba que Dios ya no estaba con él, que lo había abandonado, que sus cuidados se habían ido. Él dice, me retracto de todo eso y me humillo en señal de arrepentimiento. En esta mañana podemos ir a Dios y decirle, tú eres Dios fiel. Aunque parece que no estás cuidándome como antes, tú cuidas de mí y por mi fe y por mis oraciones cuidas a toda mi familia. Y lo vas a seguir haciendo siempre. Y en los tiempos de crisis, en los que sucedan cosas que yo no comprenda, tú vas a estar abriendo mis ojos, estás abriendo mis ojos, para poder decir como Job, te conocía de lejos, oí tantas cosas de vos, pero ahora, por la fe, mis ojos ven tu presencia, tus maravillas, tus cuidados, tu obrar cada día. Que Dios les bendiga, que la compañía del Dios Todopoderoso alumbre su caminar cada día de esta semana. Shukufuku Arimasioni, Dios les bendiga.